Aprovechando otro día más de vacaciones por Madrid, me vengo a conocer una ciudad muy cercana a la capital, que es muchísimo más antigua que la propia ciudad de Madrid y en la que solo había estado alguna vez de fiesta, y a pesar de haber vivido casi toda mi vida por aquí, no tenía la suerte de haberla visitado. Así que hoy vengo a conocer esta ciudad, fundada por los carpetanos en la época celtíbera, poblada después por los romanos y cuyo nombre significa castillo sobre el río Henares. Es una de las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su recinto histórico y a su universidad. Hoy visitamos Alcalá de Henares, así que si te apuntas, preparado porque arrancamos ya. Igual que Madrid tiene Puerta de Alcalá, Alcalá también tiene Puerta de Madrid, y justo aquí al lado es donde voy a dejar el coche. Después de haber aparcado, el primer monumento que me encuentro es la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, que es la única catedral del mundo junto a la Catedral de Lovaina, en Bélgica, que tiene el título de magistral, que quiere decir que todos sus canónigos son doctores en teología. Los orígenes de la catedral datan del año 414, cuando aquí se fundó una capilla para guardar los restos de los niños Justo y Pastor que fueron martirizados cerca de la ciudad romana de Complutum. El actual edificio es de estilo gótico isabelino de mediados del siglo XV y su torre fue reformada en 1618 en estilo renacentista. En su interior están los restos de los santos Justo y Pastor y del famoso cardenal Cisneros, también conocido como el Richelieu español, que fue un personaje muy importante que influyó en la política y la sociedad durante el reinado de los Reyes Católicos. Justo al lado de la Plaza de los Santos Niños, donde está la catedral, me encuentro con la calle Mayor, una calle peatonal que es el alma de la ciudad y que fue uno de los sitios que más me gustaron de mi visita a Alcalá de Henares. Con sus 400 metros es la calle porticada más larga y mejor conservada de toda Europa y sigue el trazado original que tenía la calzada romana que iba a Caesar Augusta, o lo que hoy llamamos Zaragoza. Sus orígenes, tal y como hoy la conocemos, se remontan al barrio judío que hubo por aquí en el siglo XII. En todos sus soportales se pueden ver columnas redondas de piedras que se colocaron en el siglo XIV y que se trajeron de la antigua ciudad romana de Complutum, la cual también visitaremos después. Llena de bares y restaurantes con terrazas, tiendas y muchísima vida social y comercial, la calle Mayor es sin duda el sitio con más vida de todo Alcalá de Henares. Y en la misma calle Mayor podemos ver un banco en el que están sentados las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza y que se ha convertido en el rincón más fotografiado de todo Alcalá de Henares. Justo aquí al lado está el Museo de la Casa Natal de Miguel de Cervantes, el más visitado fuera de Madrid ciudad de todos los que hay por la Comunidad de Madrid. Aquí nació en 1547 Miguel de Cervantes, el escritor español conocido mundialmente por ser el autor de la novela más famosa escrita en castellano, Don Quijote de la Mancha. Hijo de Rodrigo de Cervantes, que era cirujano sangrador, un oficio que en aquella época era algo así como una mezcla de lo que hoy es practicante, médico y dentista, salvando las distancias, y también de doña Leonor de Cortinas, el pequeño Miguelito vivió en esta casa sus primeros 4 años hasta que la familia se mudó a Valladolid en 1551. La casa está junto al antiguo Hospital de Antezana, donde trabajó el padre de Cervantes. A mediados del siglo pasado se descubrió que fue aquí donde nació el genio de la literatura española y el Ayuntamiento de Alcalá decidió comprar toda la finca en 1954 para transformarlo en museo, que fue inaugurado en 1956 después de reformar el edificio respetando muchos de sus elementos originales. El museo tiene una gran colección de obras de Cervantes con algunas piezas tan importantes como una edición de la primera parte del Quijote editada en Lisboa en 1605. La estructura de la casa tiene 2 pisos en torno a un patio interior al que accedemos nada más llegar y que tiene un pozo en un lado. Durante nuestra visita podemos recorrer las distintas habitaciones en las que vamos a ver diferentes objetos, desde el comedor, la cocina, el dormitorio principal, el de los niños, el de las damas.
En la planta baja del edificio están las estancias destinadas a la vida social de la familia, en las que se recibían los invitados y pacientes del padre de Miguel de Cervantes. La planta de arriba era donde la familia del escritor llevaba su vida privada, con sus alcobas y una sala dedicada al retablo del maese Pedro, un personaje del Quijote, y además 2 salas de exposiciones temporales. En realidad la casa es un pequeño museo etnográfico en el que podemos conocer cómo era la casa de una familia española de clase media-alta entre los siglos XVI y XVIII. Además, el Museo Casa Natal de Cervantes tiene una programación con exposiciones y otro tipo de actividades como teatro o juegos y otras actividades para niños. Muy cerca de la casa de Cervantes está el convento de las Carmelitas Descalzas de la Concepción, construido en el siglo XVI y cuya portada principal de estilo renacentista es obra del famoso arquitecto Alonso de Covarrubias. En este convento estuvo Santa Teresa de Jesús varias veces, quien fue la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Otro sitio que no nos podemos perder en nuestra visita es la Plaza de Cervantes, el auténtico corazón de Alcalá de Henares y el punto de encuentro habitual en la ciudad. Con la típica forma de plaza mayor castellana, rodeada por edificios de poca altura, la plaza existe desde el siglo XIII, cuando fue la Plaza del Mercado, y donde hasta el siglo XIX se celebraron todas las fiestas importantes, como las corridas de toros, por ejemplo. En el centro de la plaza está la estatua en bronce de Miguel de Cervantes, realizada en 1879, sobre un pedestal lleno de bajorrelieves que representan distintas escenas del Quijote. Cerca del monumento se puede ver un típico kiosco de música que lleva aquí desde el año 1898. En la misma plaza está el antiguo convento de agonizantes que desde el siglo XIX es el actual ayuntamiento, en cuya sala de junta de gobierno se pueden ver la partida de bautismo de Cervantes y una Biblia complutense del siglo XV del cardenal Cisneros, pero que yo no pude ver porque no permitían el acceso. En otra zona de la plaza vemos un edificio que parece una iglesia junto a una placita que está al lado de una torre solitaria. Es la antigua iglesia de Santa María la Mayor, que se incendió en la Guerra Civil y de la que solo quedaron las capillas del oidor, en la que se conserva la pila donde se bautizó a Cervantes en 1547, y la Torre de Santa María, a la que podemos subir por los 109 escalones de su escalera de caracol para disfrutar de una de las mejores vistas de toda la ciudad. Muy cerca de la entrada de Alcalá y junto al río Henares está otro de los sitios que no podemos perdernos en nuestra visita a Alcalá, los restos de la antigua ciudad romana de Complutum. El nombre de la ciudad fue puesto por los romanos y viene de la palabra latina compluvium, que significa el sitio donde se juntan las aguas, lo cual tiene bastante sentido porque justo en esta zona se unen todavía a día de hoy los ríos Henares y sus afluentes, los arroyos Camarmilla, Torote y Buñuelas. Aunque la ciudad original fue fundada por los carpetanos en el siglo V a.C. y es la que conquistaron los romanos en el siglo II a.C., la población empezó a descender del cerro buscando una zona más cerca del agua, más fértil y mejor comunicada. Pero antes de que esto pasara, ya en la época del emperador Augusto, Complutum ya tenía mucha importancia a nivel militar y como nudo de comunicaciones gracias a su posición estratégica en la calzada que unía Emérita Augusta, o lo que hoy es Mérida, con Caesar Augusta, o lo que hoy es Zaragoza, alcanzando una extensión de más de 54 hectáreas. Nada quedó de la antigua ciudad carpetana puesto que fue desmontada y trasladada piedra a piedra. El máximo esplendor de la nueva ciudad romana llega en el siglo III después de Cristo, cuando se construyen muchos de los edificios públicos y viviendas privadas que hoy visitamos en los yacimientos de Complutum. El núcleo principal del Parque Arqueológico de Complutum es el recinto del Foro y de la Regio Segunda, uno de los 6 barrios en los que se dividía la ciudad romana. Estaríamos hablando de algo menos de una sexta parte de lo que fue la superficie total de Complutum, unas 12 de sus 54 hectáreas. El resto todavía está por excavar y también fue derribado para construir encima viviendas de protección oficial en los años 70. Una auténtica barbaridad de las muchas que se hicieron hasta no hace muchos años. La nueva Complutum, que son los restos que hoy podemos ver a las afueras de Alcalá, tiene el trazado típico de una ciudad romana y arranca desde lo que fue un campamento militar con 2 calles principales que se cruzan, el Cardo y el Decumano.
Aquí en su día se levantaron las domus, las casas señoriales, que tenían patios llenos de columnas con pórticos y donde también había muchas tiendas, igual que hoy vemos en nuestras ciudades. Además de esto, si nos fijamos, también se pueden ver los restos del sistema de cloacas que había en muchas ciudades romanas como Complutum. Siguiendo el decumano, llegamos a la zona del foro con sus edificios públicos, algunos con restos del suelo original. El principal edificio es la Basílica Civil, junto a la que hay unas termas anexas, un cuadripórtico que no se sabe muy bien para qué se usaba, un auguraculum, que era un edificio religioso donde se hacían ofrendas animales, unas termas más pequeñas y un mercado. Entre tantos restos de edificios de los que apenas vemos los cimientos y que solo podemos imaginar gracias a algún dibujo que se ve en los paneles informativos, lo bueno de Complutum es que podemos ver gran parte de lo que era una auténtica domus, la Casa de los Grifos, el espacio más interesante que hay en el yacimiento y que se ve desde cualquier parte porque está dentro del único pabellón del recinto. Es una casa de unos 900 metros cuadrados con jardín, pozo y patio central y con un corredor del que salen 17 habitaciones. Una casa que, si hoy en día valdría su peso en oro, podemos imaginarnos el valor que tendría a mediados del siglo I después de Cristo cuando fue construida. Hacia el año 400 después de Cristo nace un nuevo núcleo urbano muy cerca de donde hoy está la catedral y a finales del siglo IV la antigua Complutum entra en declive por una serie de factores, entre ellos un terremoto que la dejó muy tocada y la situación general de Hispania y del Imperio Romano. Después de haber recorrido los restos del yacimiento de Complutum, me acerco al segundo sitio visitable que hay en Alcalá de lo que fue la antigua ciudad romana de Complutum, que también está a las afueras de la ciudad, la Casa de Hippolytus, que se construyó a finales del siglo III a las afueras de lo que era la ciudad romana y junto al arroyo Camarmilla. El edificio se abrió al público en 1999 y fue el primer yacimiento arqueológico visitable de la Comunidad de Madrid y uno de los más importantes del centro de España. Lo curioso de este lugar es que ni era una casa ni era de un tal Hippolytus. Es uno de los pocos colegios de jóvenes de la Hispania romana cuyos restos han llegado hasta nuestros días. Aquí se educaba a los hijos de las familias más importantes de Complutum y se realizaban actividades lúdicas. Pero entonces, ¿por qué se llama así este edificio? Pues la razón es porque encierra uno de los restos más importantes que se conservan de la antigua Complutum, el gran mosaico que hay en su patio. En este mosaico se puede leer la inscripción Aniorum Hippolytus Tesselavit, que viene a decir más o menos que el mosaico fue hecho para la familia de los Anios por Hippolytus, que es el artista que hizo la obra. Esto de firmar las obras era un poco raro en aquella época, por lo que se cree que el autor pudo ser alguien famoso en la zona y que además venía del Mediterráneo, y muy probablemente del norte de África. Y esto lo sabemos por los personajes que hay representados en la escena de pesca que vemos y sobre todo por su fauna. Al ver el mosaico, lo primero que sorprende es ver una escena marina en una ciudad interior, pero esto tiene su explicación porque parece que las especies marinas que vemos representadas se usaron para enseñar a los alumnos. Incluso uno mismo hoy en día puede fijarse y tratar de ver todas las especies que hay en el mosaico, como pulpos, langostas, calamares, gambas, erizos de mar, morenas, atunes, sepias, emperadores, doradas, incluso delfines. Además del patio central, también había una zona de termas decorada con mosaicos, otra zona con letrinas, donde todavía se puede ver un poco de pintura mural, y un jardín con plantas y animales exóticos como varios pelícanos, y esto se sabe porque por aquí se han encontrado también sus huesos. Lo que está claro es que la familia de los Anios de dinero iba más que sobrada. Otro edificio importante que podemos ver en el centro de Alcalá es el Palacio Arzobispal, que fue una fortaleza en la que vivía el arzobispo de Toledo cuando venía a Alcalá de Henares y a día de hoy sigue siendo sede episcopal y por desgracia no se puede visitar por dentro. Aunque el edificio se construyó en el siglo XII, ha sido reformado muchas veces hasta el siglo XIX y tiene una mezcla de tantos estilos como mudéjar, renacentista o barroco que es imposible encuadrarlo solo en uno. Otra cosa que me gustó mucho de la visita a Alcalá es pasear junto a sus antiguas murallas de los siglos XIII y XV, de las que se conservan unos 700 metros y 16 de las 22 torres originales. El día en Alcalá iba llegando a su fin y estaba claro que no podía irme de la ciudad sin visitar su universidad y su principal edificio, y quizá el más importante, el Colegio de San Ildefonso. La Universidad de Alcalá fue fundada en 1499 por el cardenal Cisneros, aunque su fachada fue creada más de 40 años después.
El verdadero mérito de Cisneros no fue la universidad en sí, sino crear el primer campus universitario, con varios centros de estudio y colegios mayores para acoger a cientos de estudiantes que llegaron de todas partes. A lo largo de su historia por aquí han pasado alumnos como Calderón de la Barca, Lope de Vega o el mismísimo Miguel de Cervantes. Las dependencias más importantes del interior son el patio mayor de escuelas, el patio trilingüe, en el que se estudiaban latín, griego y hebreo, y el Paraninfo, donde cada año se entrega el premio Cervantes y que tiene un espectacular artesonado mudéjar en el techo. No muy lejos de la universidad está el Palacio Laredo, uno de los edificios que más me sorprendieron de Alcalá y que no todo el mundo suele visitar. Es un palacio del siglo XIX de estilo ecléctico, pero con un toque mudéjar y neogótico que fue construido por un arquitecto y alcalde de Alcalá. Es interesante visitarlo por dentro para ver algunas habitaciones, sus juegos de espejos o su acústica especial, pero desgraciadamente cuando llegué ya habían cerrado. Volviendo hacia donde había aparcado el coche, vuelvo a pasar por la Plaza Cervantes y aprovecho para echar un vistazo al Corral de Comedias, en el que antes no me había fijado y que fue también cine y teatro, y casualmente, al reformarlo, descubrieron lo que se considera el teatro en funcionamiento más antiguo de toda Europa, ya que data del año 1601, siendo el clásico Corral de Comedias con balcón, gradas y la cazuela, que era el espacio para las mujeres que por entonces se colocaban separadas de los hombres. Y después de un intenso día recorriendo a pie los puntos más interesantes de Alcalá de Henares, me despedí de la ciudad complutense por la calle Mayor, que ya empezaba a tener ese ambiente de bares, tapas, cervezas y vinos que tanto gusta en esta ciudad. Así que aquí me despido de Alcalá de Henares, una visita que da mucho de sí y que pilla muy cerquita de Madrid. Espero que la disfrutéis tanto como yo hice y nos vemos en otro destino con un nuevo vídeo de Pepe Viajero.